este Gaspar de Coligny ya se cree el papá de tu hijo. Fíjate que ahora mismo tu hija se está casando con otro protestante. Y tu corona es una corona católica. Y yo creo que tú estás cometiendo un gravísimo error aquí. Convencen a doña Catalina que estaba celosa de Gaspar de Coligny, porque su hijo admiraba tanto al almirante que lo había convertido en su consejero. Y de hecho, eso era su gran problema, que siempre que venían consejeros a la vida de los reyes, ¿a ella qué? La relegaban. Así es que ella se junta con los Guisa. Anda. Pero había un Guisa que lo habían. Pero había otro. Era una familia ya. Entonces, fíjense que ahora se junta con ellos y empieza a tramar una conspiración. El día 18 de agosto del 1570, cuando en París se celebraba la boda de Enrique de Borbón con Margarita Valois, hermana del rey e hija de Catalina, ese día, 18 de agosto, los protestantes se sentían, óigame, en la cúspide. No solamente somos respetados, no somos solamente admirados, ahora estamos entrando a la corona. Cuando ellos estaban haciendo esa celebración, ese día, los Guisa con Catalina decidieron entrar en acción contra Gaspar de Coligny. Ese mismo día, Coligny iba para su casa desde el Louvre, donde estaba el palacio, la corte imperial, cuando desde un edificio propiedad de los Guisa le dispararon. ¿Ah? Ahí fue el primer sniper. Ese fue el primero. Entonces, mire qué interesante. Le dispararon y le llevaron el dedo índice de la mano derecha. Apuntaron por poco. ¿Verdad? Y le hirieron en el brazo izquierdo. Claro, Coligny no murió. Pero desde luego, cuando esto se da, entonces los protestantes exigen justicia. Y en esta conspiración se involucró a los Guisa. Y se descubrió que no solamente los Guisa estaban en la conspiración, sino que estaba Catalina y un hermano del rey que se llamaba Enrique de Anjou. Desde luego, el rey indignado expulsó a los Guisa de la corte. Pero no se alegren todavía. Porque quedan Guisa por algún lado. Porque todavía hay más. Los conspiradores no se detuvieron con eso. No. En el proceso, Catalina convenció a su hijo de que la razón por la que ella se unió a los Guisa fue porque había una conspiración, según ellos, creada por los protestantes para apoderarse del reino. Matarlo a él, matar a toda la familia, y entonces los protestantes gobernar a Francia. Y entonces se crea la segunda conspiración. La primera prácticamente falló, pero entonces la segunda no falló. En esta segunda conspiración, que surgió el 24 de agosto de 1572, con la anuencia del rey,
y siguiendo las instrucciones de Catalina, el duque de Guisa reunió a los encargados de guardar el orden de la ciudad y ordenaron asaltar estratégicamente las casas de los protestantes. De hecho, el duque de Guisa pidió y exigió que la casa de Coligny se le reservara para él, porque él era el que quería entrar a la casa de Coligny. Y ese día, 24 de agosto, se decidió en la noche ir a visitar la casa de muchos cristianos protestantes en Francia. Y desde luego, en ese día asesinaron a cerca de 2000 protestantes. A todos prácticamente de la misma forma y de la misma manera que asesinaron a Gaspar de Coligny. Gaspar de Coligny todavía convalecía de las heridas que había recibido del primer atentado, y ese día lo golpearon en su cama, y luego de haberlo golpeado lo lanzaron del techo de su casa y lo tiraron abajo, y abajo, desde luego, el duque de Guisa se encargó de matarlo a patadas. Y así básicamente murieron cerca de 2000. Claro, los historiadores dicen que el palacio en sus escaleras vio la sangre, porque desde luego había dos protestantes que eran príncipes, Luis de Conde y su hermano Enrique de Borbón. Ellos fueron arrestados y desde luego se salvaron porque se les obligó a abjurar de su fe, y ese día dejaron de ser protestantes y volvieron a ser católicos. 2000 muertos fue en París, pero prácticamente los muertos en Francia ese día se contaron por decenas de millares. Esa ha sido una de las masacres más dolorosas y más históricas en toda Europa contra cristianos. Ahora, fíjese lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que la noticia provocó distintas reacciones en Europa. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Guillermo el Taciturno, que después se casó con una de las hijas de Coligny? Se expresó muy entristecido. Ahora, Isabel de Inglaterra se vistió públicamente de luto y declaró a Inglaterra en un periodo de luto por la muerte. Maximiliano II, con todo y ser católico, dijo que aquello había sido un acto de horror. Ahora, el Papa Gregorio XIII pensó que con esta masacre el protestantismo había sido aplastado en Francia y ordenó que se cantara un Te Deum en celebración de la noche de San Bartolomé, y emitió una bula papal para que se celebrara anualmente dentro de los cristianos católicos de Europa la noche de San Bartolomé. De hecho, en el caso de don Felipe II en España, se dice que Felipe II por primera vez rió, y también ordenó que se cumpliera en España con la orden papal de cantarse el Te Deum en las congregaciones como celebración de la muerte de decenas de millares de cristianos protestantes en Francia. Ahora, empero, el protestantismo